Buenas noches. En este caso vamos a hablar de ordenamiento territorial. Vamos a ver qué es el ordenamiento territorial. Podemos decir que ha existido a lo largo de la historia, pero como política de Estado e instrumento de planificación, nace vinculada a la consolidación del estado de bienestar. Podemos decir que el autor Pérez en el año 1998 sostiene que la ordenación territorial nació como finalidad de superar la falta de planificación física de los planes socioeconómicos y como consecuencia de la incoherencia económica que venían mostrando los planes urbanísticos y el componente espacial. Tenemos los modelos de ordenación del territorio en Europa. En primer lugar, tenemos al Reino Unido, que en sus orígenes se privilegió el proceso urbanizador, incorporando posteriormente aspectos ecológicos y del medio ambiente, así como enfoques sectoriales, pero de manera unitaria. En el caso del Reino Unido, tenemos como organización territorial sin regiones políticas administrativas. Está constituido por Inglaterra, Gales, Escocia e Irlanda. Y el concepto de organización territorial es la política económica dirigida a corregir los desequilibrios económicos regionales. Regional Planning. Ahora continuamos con Francia, donde la ordenación del territorio surgió como una política de Estado, pero a finales del siglo XX, con el proceso de reforma administrativa del Estado, la descentralización, la ordenación del territorio se transformó en un campo de competencias compartidas entre el Estado y las diversas entidades territoriales. En 1975, la ordenación territorial entra en una crisis profunda. Aquí en Francia tenemos un Estado unitario y el concepto de organización territorial es la política de desarrollo regional centrada en el desarrollo económico y la planificación de infraestructuras y equipamiento. En Francia, luego de la crisis de 1975, la ordenación del territorio se ha transformado así en una competencia compartida y negociada, aumentando la participación de la integración territorial. Luego continuamos con Alemania, donde a mediados de los años 78 del siglo XX, la ordenación del territorio, al igual que el resto de los países europeos, entró en una recesión. Como consecuencia a la desplanificación territorial, se originó una fuerte concentración de población y de zonas industriales en las ciudades, desembocando en una situación de aglomeración y a un olvido de otras zonas aisladas con escaso desarrollo y poca población. Alemania podemos decir que ha protagonizado un papel muy activo en cuanto a la estrategia para la ordenación del territorio europeo y ha participado activamente en la formulación y promoción del instrumento de los principios para el desarrollo territorial sostenible del continente europeo en Hannover 2000. Luego seguimos con España, que España es un estado de autonomías, comunidades autónomas, un país unitario pero que funciona como una federación descentralizada de comunidades autónomas,
cada una de ellas con diferentes niveles de autogobierno. Está constituida por municipios, provincias y comunidades autónomas, como habíamos dicho. Y el concepto de organización territorial es la planificación económica. Y por último tenemos a Italia, que el sistema de ordenación del territorio italiano no supone ninguna novedad respecto de los anteriores modelos. En realidad se trata de un sistema integrado de los modelos de Alemania y de Francia. La ordenación del territorio en Italia está estrechamente vinculada con la planificación medioambiental. La función pública de ordenación territorial no responde a un modelo de planificación integrada y omnicomprensiva de todos los factores que inciden en la estructuración y conformación del territorio. Más bien se caracteriza por su descentralización. Bueno, estos fueron los modelos europeos que hemos abordado con respecto al ordenamiento territorial. Ahora vamos a hablar del ordenamiento territorial de América Latina, que comenzó en los años 80. Hubo un impulso a la visión ecodesarrollo latinoamericana. Se identifican los países de América Latina 4 grandes temas que cruzan actualmente la gestión territorial. Estas son descentralización, desarrollo económico local, ordenamiento territorial y globalización. Aquí tenemos un mapa que vamos a ampliar sobre el ordenamiento territorial en América Latina. Tenemos el caso de Colombia, que desde 1991 está incluido en la Constitución Nacional, ya que tienen planes de ordenamiento territorial a nivel municipal. El caso de Brasil, donde el ordenamiento del territorio participativo, estamos hablando del año 2000, y actualmente está bien desarrollado a nivel de estados y municipios. Paraguay, podemos decir que coordinó un plan marco de organización territorial para el país y servirá de base para los planes de organización territorial a nivel de regiones y municipios. Con respecto a Uruguay, la Dirección Nacional del Ordenamiento Territorial, DINOC, es responsable de la formulación de políticas nacionales de ordenamiento territorial. Y ahora vamos a hablar de nuestro país, Argentina, para ver cómo fue y cómo es el ordenamiento territorial en nuestro país. En nuestro país, el primer antecedente fue la Ley de Ordenamiento Territorial y Uso del Suelo de la provincia de Buenos Aires, en el año 1977, que atendía solamente a lo urbano. Luego, en el año 1980, en la década del 1980, pasa a tener relevancia el ambiente y el ordenamiento territorial con la necesidad de preservar, conservar, recuperar el patrimonio natural e histórico. En la década del 90 se comienza a hablar de planificación estratégica. Luego vamos a hablar de la crisis que vivió nuestro país en el año 2001. Ahí se plantea la necesidad del ordenamiento territorial para poder superar algunos de los efectos que
que provocó el modelo neoliberal instaurado a principios de los 90. Por ejemplo, desequilibrios territoriales, crecimiento urbano sin control, pérdida permanente y progresiva de capital natural, cultural, social y conflictos sociales. Podemos decir que en el año 2004 se promulgó la Política y Estrategia Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, que fue denominado PENDOC. En la PENDOC, el gobierno argentino reconoce la necesidad de construir un nuevo modelo de desarrollo con fuerte contenido territorial que revierta los profundos procesos de deterioro, marginalidad y desequilibrio territorial existente. Podemos decir que nuestro territorio está formado por regiones ricas y regiones pobres, resultado de decisiones que no siempre tuvieron como objeto el desarrollo de un modelo autónomo de país, sino el crecimiento de economías externas producto de la dinámica del modelo centro-periferia. Bueno, acá tenemos algunos objetivos de este modelo, que es desarrollar su identidad territorial y cultural, alcanzar el progreso económico según sus capacidades y proyectos personales, alcanzar la sustentabilidad ambiental de su territorio para garantizar la disponibilidad actual y futura de los recursos del mismo. Y por último, vamos a mencionar esto que es necesario reflexionar sobre las posibilidades concretas de hacer ordenamiento territorial. Algunos responden a problemáticas relacionadas con la dinámica de actividades económicas dominante en los espacios periféricos, como en el caso de la Patagonia Austral, Salta o Tucumán. En el caso del sur argentino, es decir, la Patagonia Austral, libra desde hace más de una década una serie de luchas por el control de acceso y captura de fuentes de recursos naturales, minerales, petróleo y gas en especial. Los actores principales son las grandes empresas transnacionales. Y aquí tenemos el Plan Estratégico Territorial, el cual el Gobierno Nacional, a través de la Política Nacional de Desarrollo y Ordenamiento Territorial, se hace eco de las profundas necesidades cotidianas y demandas e intenta revertir este proceso de deterioro social. Entonces se creó el Plan Estratégico Territorial. La ejecución del PEB, Plan Estratégico Territorial, será por lo tanto descentralizado, dinámico y flexible. Bajo este contexto, las provincias y los municipios diseñarán y reorientarán creativamente el desarrollo de su territorio, elaborando sus planes de corto y mediano plazo en sintonía con el modelo de país deseado. Podemos concluir que los países de América Latina enfrentan el reto de lograr una gestión territorial cohesionada y coherente que tenga el territorio como punto de encuentro. Bueno, esto ha sido el informe sobre ordenamiento territorial.